El solo escuchar la palabra mafia instantáneamente provoca miedo en las personas. Piensan en los ataques, las muertes, los asesinatos y los cadáveres disueltos en ácido. Detrás de todo eso hay personas muy violentas. Incluso el simple hecho de que se les acuse de pertenecer a la mafia produce mucho miedo en las personas, porque las penas son muy altas y las consecuencias son realmente devastadoras. En los últimos años Italia ha tenido que lidiar con una nueva forma de crimen organizado, la mafia nigeriana, que hace negocios con el submundo criminal de la zona pero aún continúa siendo un misterio. La policía lleva años tratando de encontrar pruebas de la presencia de una mafia nigeriana en Italia. Por lo que hemos notado, parece ser que la mafia nigeriana fomenta el silencio entre sus compatriotas. Algunas personas han sido mutiladas, otras salieron heridas. Suceden muchas cosas que no son agradables. En todos los años de vigilancia generalizada en los que la policía intervino 500.000 de llamadas telefónicas, no se pudo encontrar ninguna evidencia sólida hasta que apareció la Biblia Verde. Obviamente no se trataba de un libro de cuentos. Era un libro que debía contener algo extremadamente serio y secreto. Porque estamos hablando de un libro cuya función era fortalecer el poder de la organización criminal. Utilizaron la Biblia Verde como la única evidencia en nuestra contra. Luego empecé a escuchar mucho la palabra mafia. La realidad es que hay varios políticos en Italia que están dispuestos a presentar cualquier denuncia con tal de que sea sobre personas negras. Me atrevo a decir que en este momento podría considerarse a la mafia nigeriana como el mayor peligro para el orden público. El sistema de justicia italiano funciona, pero solo si las personas correctas están a cargo. El sistema es perfecto. El problema son las personas que lo manejan. Me di cuenta de que algo estaba mal. Algo no tenía sentido. Si realmente crees esa historia, estás dispuesto a creer cualquier cosa. Soy periodista independiente y me enfoco en cuestiones judiciales relacionadas con la política fronteriza y migratoria. Esta historia comenzó en el momento en el que la migración se convirtió en un tema político candente en Italia. Nos informan que en este momento se está desarrollando una emergencia humanitaria en el mar. 400 personas murieron ahogadas tras el vuelco de un barco. Al parecer los servidores de aquí esperan ver no solo a cientos sino a miles de personas en las próximas semanas. Las personas africanas recurrieron a los botes porque no tenían otra forma legal de acceder a Europa. Realmente tuvieron un gran impacto en la opinión pública. Entonces de repente en Italia se hizo evidente la gran presencia de africanos. Y a algunas personas no les gustó. Algunos sectores de la clase política y especialmente de derecha comenzaron a convertir el flujo de llegada de inmigrantes en un gran problema político. Nuestros abuelos no lucharon tanto en la guerra para que ocurra esto. Ellos lucharon para defender nuestras fronteras. Como italiano, me da vergüenza decir que en mi país los perros y cerdos entran sin ningún límite. Por lo que ese fue el momento en el que la comunidad nigeriana quedó expuesta a un fuerte escrutinio por parte de los servicios de inteligencia, la clase política, la policía y el poder judicial. Nos dimos cuenta de que había ciertas personas nigerianas que estaban involucradas con frecuencia en grandes peleas, en lesiones graves y en asesinatos. Y también en el tráfico de drogas,
y en la prostitución. Eso fue lo que nos llevó a creer que tal vez lo que estaba sucediendo no eran solo delitos comunes, sino que se trataba de algo diferente, algo aún más grave. Estos crímenes ocurrían de forma violenta y utilizaban métodos de organización e intimidación similares a los de la mafia. Ese fue el verdadero impacto que el crimen organizado nigeriano tuvo en la ciudad. Los fiscales comenzaron a hablar de una mafia que operaba dentro de la comunidad nigeriana, y eso realmente tuvo un gran impacto, porque una vez que se menciona la palabra mafia ante un público italiano, la percepción que la gente tiene del problema en cuestión cambia por completo. La verdad es que así es el entorno político en Italia. Se pueden hacer cualquier tipo de acusaciones contra estas personas y nadie las va a cuestionar. Porque aquí realmente hay un clima de miedo contra los inmigrantes. Y eso fue algo que varias fuerzas políticas aprovecharon. Hoy en día la mafia nigeriana se está haciendo cada vez más conocida por prácticas como la incitación a la prostitución, la trata de personas y la explotación. Dentro de esto se incluyen también delitos como la prostitución infantil, el tráfico de drogas y la venta ilegal de órganos. Es por eso que preguntamos, ¿qué pretende hacer el Estado italiano para recuperar el control de su territorio? Específicamente pedimos que se envíe al ejército a Castelvolturno para recuperar el control de nuestro territorio. A decir verdad, la vida aquí en Italia es un poco aterradora. En esa época la policía siempre nos seguía a donde quiera que fuéramos. Honestamente no recuerdo la última vez que tuve problemas con alguien. Nunca cometí ningún crimen o delito, ni siquiera cuando vivía en Nigeria. En toda mi vida nunca me habían arrestado. No soy una persona que se meta en problemas. Solo salgo a caminar, me quedo en casa, me junto con amigos y como mucho hago una fiesta. ¿Cuál es el crimen? Solo nos juzgaron por ser africanos. Eso fue discriminación racial. Fue un caso de racismo. Parece ser que lo que ocurrió en este caso fue fruto de una confusión. Esta se produjo al mezclar el historial que Italia ya tenía sobre sus propias mafias, con los estereotipos sobre las personas africanas y también con historias oscuras sobre magia y poderes. Nigeria tiene una larga historia de cofradías o grupos de culto, como se les llama a veces. Básicamente estos grupos se formaron para resistir el gobierno colonial. Luego esas sociedades se desarrollaron, y en los 60 y 70 algunas se convirtieron en hermandades universitarias. Resulta que el poder judicial italiano realmente cometió un grave error. Y fue que comenzó a creer que todos los miembros de cofradías eran mafiosos. Al parecer, mucha gente del poder judicial estaba convencida de que las cofradías eran una tapadera de las organizaciones mafiosas. Y resulta que descubrieron que los jóvenes a los que estaban investigando eran parte de una nueva cofradía llamada Mafait, que hasta ese entonces la policía no conocía. Por lo que sabemos hay varias cofradías, pero durante cierto tiempo, la cofradía de los Mafites era el único culto nigeriano que tenía legitimidad tanto aquí en Italia como en Nigeria. Los Mafites impusieron un código de silencio entre sus compatriotas, que se fortaleció por la amenaza de que quien quiera que hablara sufriría consecuencias físicas. Por ejemplo, tenemos una intervención telefónica que es sumamente interesante, porque en ella se oye a alguien describir un ritual típico de la mafia nigeriana, que de hecho es una especie de imitación de un ritual italiano cuyo nombre es la punchuta. La punchuta es un juramento, y básicamente consiste en pinchar la mano de la persona que se quiere unir a la banda criminal, y extraer una gota de su sangre. Luego esa gota se usa para manchar la carta sagrada.
A continuación se debe prender fuego la carta. La persona debe sostener la carta en llamas. Y luego debe decir algo como, prometo arder en llamas como esta carta sagrada si traiciono a la organización. Estas bandas tienen estructuras secretas y para unirse y cometer crímenes las personas deben pasar por ritos de iniciación. No se unen para cantar canciones durante la misa del domingo. Se unen porque tienen que cometer varios delitos. Así es como funcionan las organizaciones mafiosas. Es por esto que ya se ha identificado a la organización criminal nigeriana y que ha sido objeto de operaciones contra el crimen. Rápidamente se procedió a realizar toda una serie de interceptaciones. Se recurrió a persecuciones, cámaras e intervención de teléfonos, lo que implica que los teléfonos nos transmitan todo lo que se dice alrededor de las personas que los llevan, y eso nos permite obtener información de primera mano. ¿Hola? Hola, estoy aquí. Por supuesto. Por lo tanto, cuando se aplican las reglas y normas antimafia a una investigación, los poderes de vigilancia tanto de la policía como de la fiscalía se vuelven casi ilimitados. Pueden intervenir cualquier número que deseen. También pueden incautar dispositivos electrónicos. Literalmente pueden hacer lo que ellas quieran con el fin de impulsar la investigación. Y sin embargo, no pudieron encontrar ninguna evidencia real de que Mafia fuera una organización criminal, hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Gracias a la intervención de cientos de teléfonos, la policía descubrió que se iba a llevar a cabo una reunión sumamente importante en el Hotel Boscolo en la ciudad de Bolonia, y que iba a tener un invitado estrella, a quien la policía describió como el jefe internacional de los Mafias que venía desde Nigeria. Su nombre era César. La primera parte de las intervenciones telefónicas se centró en un grupo de nigerianos que tenían que ir a buscar a su jefe que llegaba en avión a Milán. Los agentes los detectaron en el aeropuerto y comenzaron a seguir el auto que se dirigía al Hotel Boscolo. No fue posible instalar los dispositivos con el método habitual porque se debía hacer 1 o 2 días antes. Así que operamos en modo de emergencia. Simulamos una falla en el sistema de sonido y seguridad de la sala en la que iba a ocurrir la reunión. La confusión que eso produjo permitió que los técnicos ingresaran con overoles de electricistas para llevar a cabo la supuesta reparación. Pero en realidad eran nuestros técnicos que entraron a plantar micrófonos en nombre de la Fiscalía Pública de Turín. Finalizada la reunión se recuperaron los micrófonos y se analizaron las grabaciones para escuchar todo lo que se había hablado durante la reunión. La reunión en el Hotel Boscolo fue muy importante, porque en verdad fue uno de los pocos casos en los que fue posible monitorear una reunión de una organización criminal con características bastante similares a las de una junta directiva. César era una figura muy importante, ya que era un miembro de rango superior de la organización nigeriana que había ido específicamente para solucionar un conflicto. Debido a la problemática historia de las cofradías nigerianas, muchas de ellas decidieron comenzar a formar subgrupos. Mafia fue una de ellas, y registró una asociación llamada GCA, o Green Circuit Association. El jefe internacional de la cofradía de los Mafias es una persona llamada César. Y él se aseguró de dejarles bien en claro a los miembros de la GCA que deberían dejar de hacerse llamar Mafias y de usar sus títulos, como Don. Les dijo que ahora se tenían que llamar Green Circuit Association. Ellos mismos dijeron, nosotros creamos la GCA, la Green Circuit Association.
No podemos mencionar a los Mafias, porque si la policía escucha ese nombre comienza a sospechar que cometemos actividades criminales. La policía logró grabar la reunión que se llevó a cabo en el Hotel Boscolo y creyó haber hecho un descubrimiento. Los agentes creyeron haber encontrado evidencia de que la GCA y la Mafia eran básicamente la misma asociación y que cada uno de los miembros era un criminal. Porque usaron la mafia italiana como punto de comparación, donde la mera membresía de la organización te convierte en un criminal. No se trata de una mafia de salvajes. Esa sería una suposición muy fácil de hacer. Pero se trata de una mafia nigeriana sofisticada, que ha logrado tomar el control del territorio italiano y tiene más capacidad de ejercer el control militar que la mafia italiana. La policía hizo la primera ronda de arrestos y logró atrapar a una persona llamada Oscar. Oscar inmediatamente comenzó a hablar con la policía y la fiscalía. Les dijo que quería contarles todo lo que sabía. Dijo que quería contarles la verdad sobre este grupo. Una de las primeras cosas que Oscar le dijo a la policía sobre los Mafias fue que esa organización no se podía abandonar, que una vez que entrabas solo podías salir a través de la muerte. Si entras eres miembro de por vida. También dijo que tenían rituales de iniciación muy violentos. Dijo que los Mafias tenían negocios multimillonarios de tráfico de armas y drogas. Básicamente Oscar confirmó todos sus peores miedos sobre esta mafia y advirtió que Mafia era una banda mafiosa muy poderosa. Teníamos a una persona que no solo era informante de la policía, sino que era una gran colaboradora, porque no solo nos contó los crímenes de los demás miembros, sino que también habló sobre sus propios delitos. Por su colaboración con la policía, Oscar recibía una especie de salario del Estado. Entonces se autoincriminó diciendo, sí, cometí ciertos actos criminales, y les diré cómo funcionan. Una vez que Oscar comenzó a colaborar con la policía, esta comenzó a tener información que le permitía ampliar su investigación y arrestar a muchas más personas, incluso fuera de Turín. Recuerdo el día que la policía vino a mi casa. Yo estaba en la cama durmiendo con mi prometida. Escuché que golpeaban la puerta, pregunté quién era y dijeron que era la policía. Me sorprendió. Pero igual abrí la puerta. Me mostraron el papel y vi que mencionaba a la Green Circuit Association. En ese momento supe que era un caso de la asociación. Entonces supe que me buscaban a mí. Pero luego empecé a escuchar mucho la palabra mafia. Estar en prisión nunca es una experiencia grata, es horrible. Esas 4 paredes entre las que estás atrapado contienen todo tipo de espíritus. No importa cuántos millones tengas, si estás en prisión has perdido tu libertad. No te puedes mover ni realizar llamadas. Sabes que hoy vivirás lo mismo que ayer. Nada cambia. Y nada está bajo tu control. Si sospechan que cometiste un delito de la mafia, probablemente permanecerás en prisión esperando el juicio, porque eres demasiado peligroso para ser liberado en la sociedad mientras este se completa. En esa época el fiscal OPM, como le decimos en Italia, estaba tratando de construir el caso. Y para ello fue conectando la información que obtuvo de Oscar y de las escuchas telefónicas. Pero aún así el caso parecía carecer de sentido. No tenía pruebas suficientes. Durante la investigación la policía estaba buscando delitos cometidos en grupo. Si miras los casos antiguos en los archivos, las pocas personas que cometen delitos adentro lo hacen de forma individual, no en grupo. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Hubo una cosa en particular que se me ocurrió. Y fue que no había pruebas en el caso en nuestra contra, pero que probablemente el fiscal se aseguraría de encontrar algo que pudiera usar como evidencia. Y así fue.
Gracias a las escuchas telefónicas ya sabíamos de la existencia de un libro. Sabíamos que se trataba de un libro secreto y también sabíamos que este era de suma importancia para los Mafiahites y que solo algunas personas podían tener acceso. Se iba a enviar una copia de este libro desde Nigeria. Y según la información que compartió Oscar, el libro iba a ser enviado mediante un método de envío rastreable. Nos comunicamos con nuestros colegas de la División de Delitos de Roma y les pedimos que interceptaran el paquete y que lo abrieran con cuidado con la ayuda de los forenses, utilizando guantes y tomando todas las precauciones necesarias. Les pedimos que fotografiaran su contenido, lo volvieran a cerrar y dejaran que continuara a su destino. Así que la asociación recibió el libro sin saber que la policía lo había fotografiado. La policía encontró un manual mafioso por primera vez en la historia, y se trataba de la Biblia Verde. Algunas pequeñas partes de este libro se filtraron a los medios. Leer eso era bastante aterrador, porque la Biblia Verde contenía algunas frases como: asesinamos a las personas con una sonrisa en la cara. Para nosotros matar gente es algo normal. Estamos acostumbrados a matar, violar, disparar y robar. En ese libro admitían haber cometido tanta cantidad de crímenes, que casi parecía inverosímil. Era increíble. Nos informan que agentes del Escuadrón Móvil de Turín lograron secuestrar este libro secreto en Roma. La operación se llevó a cabo en una oficina de correos. Parece ser que el paquete provenía de Nigeria y se encontraba entre paquetes registrados. Una vez que la fiscalía pudo comenzar a utilizar la Biblia Verde en el juicio, esta se presentó como una prueba irrefutable. Se decía que esa evidencia clave serviría para convencer al juez de que la mafia nigeriana de la que tanto se había hablado realmente existía. Se trata de un documento secreto que explica todas las reglas y objetivos de la organización. Por cómo se describían los crímenes en ese libro no parecía importarles nada, se mencionaban distintos actos criminales para controlar el poder o el dinero, o para tratar de ganar más influencia sobre ciertos territorios. Para ser sincero, el hecho de que los miembros de esta mafia hubieran puesto por escrito un listado de todas las peores cosas que habían hecho parecía ser demasiado bueno para ser cierto, y tiempo después se descubrió que no lo era. A lo largo de toda mi carrera he trabajado con una gran cantidad de casos, desde asesinatos y robos hasta agresiones sexuales y también crímenes de la mafia italiana y la nigeriana. A lo largo de todo este caso, se hicieron incontables comparaciones y se establecieron muchos paralelismos entre los comportamientos de la mafia italiana y la mafia nigeriana. A su vez también se compararon bastante los comportamientos de los miembros de estos cultos. Y eso fue algo que se hizo desde el principio. La realidad es que el impacto que la mafia tuvo en Italia en sus años dorados fue terrible. Es por eso que lógicamente nuestros ciudadanos todavía viven con miedo de lo que sucedió en aquel entonces, y a menudo les aterroriza salir de sus hogares. En esa época siempre se corría el riesgo de justo estar en el camino de una bala perdida. Buenas noches. Comenzaremos con una noticia muy grave. Hubo una fuerte explosión en la autopista Palermo-Trapani. La jefatura de la policía de Palermo ha dado un comunicado y ha informado que Giovanni Falcone falleció poco después de ser ingresado al Hospital Cívico de Palermo. Además, también murieron 3 oficiales de escolta. Lamentablemente, cuando se atacaron estos símbolos que representaban a las personas honestas que en verdad creían en el poder de la justicia, el corazón de la sociedad honesta se destrozó en pedazos. Fue sin dudas un antes y un después. Luego de esa tragedia, la gente común y honesta de la sociedad eligió rebelarse contra esa especie de código de silencio. La gente dejó de callarse.
Cuando murió Falcone parecía como si las esperanzas de la juventud se hubieran desvanecido con su pérdida, pero luego de esa tragedia de repente surgió un sentimiento, tanto en mí como en muchas otras personas, de que es imposible seguir viviendo de esta manera. Algo tiene que cambiar. Después de que los primeros policías, fiscales y jueces fueran cruelmente bombardeados y asesinados por miembros de la mafia, comenzaron a aprobarse las primeras leyes antimafia. Estos prisioneros fueron arrestados en la mayor operación de la historia contra la mafia, y tuvieron que pararse en jaulas detrás de rejas y vidrios antibalas mientras se leía la larga lista de nombres y sus cargos. Durante las décadas de los años 1980 y 1990, cuando se introdujo esta nueva legislación en el Código Penal italiano, una de las innovaciones fue el juicio abreviado, o rito abreviato. Esta modalidad es una forma de juicio en la que básicamente renuncias a algunos de tus derechos de defensa, a cambio de obtener una sentencia reducida en caso de que seas condenado. Esto le permite al sistema de justicia italiano sacarse un poco de peso de encima, ya que de esta manera los juicios avanzan mucho más rápido. Si el acusado elige el rito abreviato, acepta que su caso sea juzgado con base en las pruebas recopiladas por el fiscal. Al aceptar esta modalidad se facilita el proceso de juicio porque se pierde menos tiempo. Y a cambio de esa colaboración el Estado le otorga una reducción de hasta 1/3 de su condena. Esto fue algo crucial en estos casos de la mafia nigeriana, porque lo que sucedió en estos casos fue que muchos de los acusados renunciaron a su derecho de negar que el grupo del que formaban parte era una organización mafiosa. Los acusados llegaron a un acuerdo con el fiscal, o el PM, como le decimos en Italia. Lo que acordaron fue no declarar que no pertenecían a la mafia. A cambio de aceptar ese trato, la justicia les prometió una reducción en su sentencia. El rito abreviato se utiliza comúnmente en Italia. Si lo eliges, aceptas las acusaciones. Aceptas que eres culpable. Los fiscales decían que nos darían la máxima condena posible. El abogado es el que toma las decisiones por ti, porque es quien mejor conoce el caso. Lo que nosotros decidimos fue rechazar esa abreviación, esa condena mínima que nos ofrecían, y continuar con el caso. La policía continuó investigando. La red de vigilancia se fue expandiendo cada vez más, y los investigadores comenzaron a centrar su atención específicamente en las personas que según ellos ocupaban los cargos más altos de este grupo mafioso. En esa época me desempeñaba como comisionado de asuntos de arte, cultura, turismo y diáspora en el estado Edo, y mi rol consistía en preservar y promover la cultura de Edo. Recibí una invitación del embajador de Nigeria en Alemania, y como yo era el comisionado de cultura, el gobernador me permitió ir. Tuve una escala en el aeropuerto de Ámsterdam para hacer la conexión a Berlín. Todavía recuerdo el momento en el que pasé el pasaporte por la barrera y saltó una alerta. El policía hizo algo en la computadora, miró mi rostro, hizo algo más, volvió a mirarme y procedió a explicarme lo que estaba sucediendo. Me dijo que mi nombre figuraba en el sistema y que me estaban buscando por delitos relacionados con la mafia. Eso fue lo que me dijo. Quedé muy confundido. A continuación me extraditaron a Italia. Así que volamos de Ámsterdam a Roma. Apenas el avión aterrizó en la pista, pude ver que había 4 autos de policía con las luces intermitentes. El policía dijo que me estaban esperando a mí. No entendía para qué me estaban esperando con tantos autos. Y él dijo que yo era un capo de la mafia. Ese fue un gran movimiento de poder por parte de la policía. El descubrimiento de la Biblia Verde había alentado tanto a los agentes que sentían que podían ordenar la extradición de César, que había sido el invitado estrella de la reunión del Hotel Boscolo. No todos los días la Fiscalía italiana tiene la posibilidad de arrestar a un político extranjero por tener sospechas de que es jefe de la mafia. Pensé que estaba en el infierno. No tuve interrogatorio ni con la policía ni con los fiscales. Estuve en confinamiento solitario durante unas 2 semanas.
La segunda semana vinieron y dijeron que me iban a transferir de esa sección. Y me llevaron a otra. Recuerdo el momento en el que entré y vi que había varios nigerianos que estaban allí desde hacía 4 años por el mismo delito, un delito que supuestamente habían cometido. El único de ellos al que reconocí fue a Douglas, al resto nunca los había visto. Cuando lo vi entrar en la cárcel no podía creerlo. Le pregunté qué hacía allí. Se tomó la cabeza y se largó a llorar. El fiscal le había dicho que yo era el jefe de todos los jefes y que me querían condenar por entre 15 y 18 años. Le habían dicho que su nombre se encontraba en la lista de criminales y mafiosos, y que básicamente se debía a que acudió como observador a una reunión en Varona. Perdió su empleo y quedó allí preso conmigo. Muchos optaron por el juicio abreviado. Pero me enteré de que la única evidencia que el fiscal tenía en nuestra contra era un manual denominado la Biblia Verde. Le pregunté a Douglas qué era eso. Yo había escuchado mucho sobre la Biblia Verde. Y aunque estaba un poco escéptico con respecto a la mafia nigeriana, esa era una prueba irrefutable. Era un manual de la mafia nigeriana. Era prueba suficiente para demostrar que esta realmente existía. Finalmente logré conseguir una copia del escaneo original completo de la Biblia Verde. Lo primero que me llamó la atención fue que el libro estaba muy mal hecho. Era un trabajo muy desprolijo para ser un documento tan importante. Por ejemplo, una de las tapas estaba puesta al revés. Parecía algo creado por un novato. Entonces lo que hice fue buscar la primera línea en Google. Y para mi sorpresa, encontré la fuente de inmediato. Provenía de la constitución de otro tipo de mafia. Pero no era de los Mafite, sino de una banda de prisión de Texas en Estados Unidos. Ese descubrimiento ya me parecía muy extraño. Así que comencé a buscar línea por línea. Encontré que otras provenían de la constitución de otra mafia completamente diferente, y alguien la había copiado y pegado en la Biblia Verde. El único cambio que habían hecho era reemplazar el nombre de la mafia por Mafite. Y luego había una tercera sección. En esa encontré una mezcla de citas de una gran variedad de películas sobre mafiosos, como por ejemplo, no es nada personal, son solo negocios, de la película El Padrino, o para nosotros matar gente es algo normal. Ese es de Buenos Muchachos de Martin Scorsese, otra película clásica sobre la mafia. Revisé la Biblia Verde completa. Busqué cada frase que contenía y ninguna de las líneas era texto original de ese libro. En un momento trasladaron a otro tipo de Sicilia, y entró con una copia de la Biblia Verde. Se la había dado su abogado, para que la revisara. Esa fue la primera vez que vi la Biblia Verde. La leí de principio a fin y me di cuenta de que todo lo que había dicho Oscar era mentira. Una gran mentira. Y eso me asustó mucho más. No sabía qué podíamos hacer para defendernos. Douglas me mostró la Biblia Verde. Teníamos todo tipo de copias, de artículos de Internet, de páginas de Facebook de algunas personas, entre otras cosas. Pero lo que me sorprendió fue que Douglas dijo que la Biblia Verde pertenecía a la fraternidad escolar Mafite. Y de repente todo tuvo sentido. Entendí que me asociaban con este caso porque yo pertenecía a la asociación de los Mafites en la escuela. Cuando yo iba a la escuela las cofradías estaban permitidas, luchábamos contra la injusticia escolar y hasta con el gobierno. Y teníamos un manual propio que habían escrito los estudiantes en 1978 llamado Great Book, con las mismas iniciales que la Biblia Verde en inglés. GB. El Great Book que usan los estudiantes no es un documento secreto. Es solo una constitución para liderar la cruzada contra la injusticia. Pertenecer a una asociación no te convierte en un criminal. Así que comencé a hacer mi propia investigación. Leía italiano, escribía en italiano e intentaba traducir todo. Empecé a hacer un repaso de cada interrogación. Y descubrí que no tenían nada en nuestra contra. En todo el expediente del caso no encontré ni un crimen mafioso. Los delitos menores como la venta de marihuana los había cometido Oscar.
Es decir, que caímos en esa trampa y fuimos usados como chivos expiatorios. Al parecer, Oscar le había dicho a la policía que la Green Circuit Association y los Maffites eran la misma organización. Y la Biblia Verde fue justamente la que respaldó esta afirmación. Lo que hizo este tal Oscar fue comenzar a decir una mentira tras otra, pensando que si decía exactamente lo que la policía quería escuchar lo liberaría. Por lo tanto, desde el principio hasta el final del caso no hubo absolutamente ni un dato que fuera verdad. Esta había sido como mínimo su cuarta vez trabajando como informante para la policía, por lo que eso le dio muchos beneficios. Si te conviertes en colaborador, casi no pisas la prisión. Convenientemente, la Biblia Verde fue despachada justo la misma semana en que Oscar fue puesto en libertad. Al parecer a nadie se le ocurrió la idea de investigar al receptor de la Biblia Verde, y esta confirmaba punto por punto y palabra por palabra cada declaración que Oscar había hecho a la policía. Así que algo no estaba bien. En verdad, nada de eso tenía sentido. Ese documento no podía ser legítimo. La realidad es que la Biblia Verde en verdad prometía ser el manual de esta misteriosa mafia nigeriana. Y fue por eso que logró impactar la imaginación colectiva. Hay algo muy común que suele ocurrirles a los investigadores, y es que a menudo se obsesionan con una idea. Y una vez que eso sucede, solo logran ver las cosas que respaldan esa idea. Por ejemplo, tal vez obtuvieron declaraciones de un colaborador que dijo que en una reunión se discutió sobre actividades criminales. Y luego realizaron algunas intervenciones telefónicas que se pudieron haber traducido mal y haberlos confundido. Y a partir de eso terminaron sacando una conclusión que en realidad era errónea. A los italianos nos han repetido incontables veces y con mucha frecuencia y vigor que el mayor mal de la sociedad es la mafia. Pero de repente pasa algo así y te cuestionas todo lo que crees. Estas personas están a cargo de la verdad y la justicia. No es posible que estén haciendo algo así, ¿cierto? Pues sí, lo hicieron. Lo hicieron. Y las pruebas lo demuestran. Es abrumador. Recuerdo cuando mi abogado me dijo que el fiscal me estaba ofreciendo el juicio abreviado. Le dije que no tenían pruebas en mi contra porque no había cometido ningún delito, y él me dijo que el juicio duraría unos 4 años, pero le dije que no me importaba, porque así fueran 4 o 5 años, en algún momento tendrían que liberarme, porque no iban a poder demostrar que cometí ningún delito. Así que decidí elegir el juicio largo. Él estaba muy enojado. Cuando los fiscales decidieron llevar a César a juicio, corrieron un riesgo, porque por primera vez la persona a la que estaban investigando no era inmigrante. Y César también tomó un gran riesgo. Así que dijo, ¿saben qué? Llévenme a juicio ordinario. Quiero que me juzguen como se debe. Denme un jurado. Denme una audiencia pública. Voy a tomar el riesgo de que me den la sentencia completa. Y gracias a esa decisión tan valiente que tomó César de enfrentar el juicio común, todas esas contradicciones que rodeaban a la Biblia Verde finalmente comenzaron a salir a flote en el tribunal. Recuerdo muy bien esa mañana que fuimos a la corte. El fiscal comenzó su interrogatorio. Me hizo muchas preguntas, como por qué me unía a los Maffites en la escuela. Le confirmé que en la escuela pertenecía a la asociación Maffite. Eso no lo negué, y pregunté si me habían arrestado por eso. Después de eso procedió a preguntarme sobre la reunión que tuve aquella vez en el Hotel Boscolo. Ese día los miembros de la asociación nos reunimos porque teníamos una elección. Le agradecí que hubiera grabado esa reunión, porque estoy seguro de que si se hubiera hablado de algún crimen nos habrían arrestado de inmediato. Luego me preguntó por la Biblia Verde. Por supuesto, lo que hice fue levantar las manos de esta manera, y a continuación dije que nunca en mi vida había visto ni oído hablar de un libro llamado la Biblia Verde, y procedí a presentar el Great Book de la Asociación Maffite escrito en 1978 por los estudiantes. Todo el contenido de este libro era sobre la escuela, los estudiantes y la lucha por la justicia.
Luego el juez dijo que debíamos esperarlo 3 horas. Pasado ese tiempo regresó para leer su sentencia final. Lo primero que dijo fue que el fiscal falló en hacer una investigación adecuada antes de decidir arrestarme por este asunto. Lo segundo fue que no importaba si se trataba de la cofradía Mafia o la Green Circuit Association, que ninguna tenía la capacidad de cometer actos como los de la mafia italiana. Y por último que la Biblia verde, que fue la única evidencia física que presentó el fiscal, estaba falsificada. Entonces me dijo que era libre de irme. El acoso, el perfilamiento, el arresto, la detención y la persecución de personas nigerianas deben detenerse porque esa supuesta mafia nigeriana de la que tanto se habla no existe. En mis años de profesión, siempre que he tenido que ir a juicio elegí que fuera juicio ordinario, y todos esos casos fueron absueltos. Por un lado porque en verdad no había ofensas, y por el otro porque no implicaban violencia. No había uso de armas, así que no eran comparables con la mafia italiana. Esto ha afectado a la comunidad nigeriana de forma negativa. Y creo que en gran parte se debe al desconocimiento de las tradiciones, costumbres e historia de Nigeria. Siento que están llevando a juicio a toda la nación. Pertenecer a la Green Circuit Association tiene un significado de gran importancia. Representa amistad y también unirse por una causa. Hay personas en el mundo que no tienen a quién llamar cuando les sucede algo. Es por eso que la gente se une a las asociaciones. Todas las universidades tienen cofradías estudiantiles, y seguramente debe haber algunos delincuentes en todas ellas. Pero ese no es motivo suficiente para prohibirlas, ni tampoco para decir que todas las personas que pertenecen a una unión de estudiantes o cofradías son mafiosas. Sería una locura. Así que lo que terminó sucediendo fue que el código antimafia que se había concebido para luchar contra una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas que hayan existido, se terminó reutilizando para hacerle la guerra a los inmigrantes. Lamentablemente está claro que a los ciudadanos italianos se les ha grabado la idea de que los inmigrantes nigerianos son mafiosos, y eso es difícil de revertir. Los resultados que se obtuvieron en los juicios fueron mínimos y en ocasiones irrisorios, pero los resultados políticos probablemente perdurarán. Queremos justicia para nuestro pueblo. Quienes fueron arrestados, encarcelados o fueron a prisión por un delito que no cometieron merecen justicia. Estoy luchando contra un sistema muy fuerte, poderoso y corrupto. Y sé que aquellos nigerianos que no tienen el tipo de apoyo que yo recibí, están sufriendo en prisión por un crimen que no cometieron. En toda esta lamentable historia sobre la mafia nigeriana no hay ganadores, porque ni aquellos que fueron absueltos ganaron, ya que perdieron todo lo que tenían. Al día de hoy hay personas que no pueden dormir por las noches, que se estremecen con solo escuchar el sonido de una sirena a la distancia, y que no pueden ni mirar a sus hijos a los ojos porque tienen miedo de transmitirles su propio temor a la vida. Ya no les queda nada. Hoy en día sigue habiendo mucha gente en prisión. Cientos de personas nigerianas siguen en prisión por crímenes de los que no sabían nada. Y muchas de ellas no tienen voz. No tienen quien las defienda. Agradezco a Dios que la prisión no se llevó mi vida. Agradezco haber sobrevivido. No fue fácil. No fue nada fácil. Pero por suerte eso quedó en el pasado. Así que ahora elijo enfocarme solo en el futuro. Y sé que estoy aquí gracias a Dios.